me queda esta ecuación, que entonces sería que el cambio, la derivada parcial de la energía libre de Gibbs con respecto a la presión a temperatura constante va a ser igual a el volumen. ¿Ok? Y bueno, no puedo tener volúmenes negativos. El volumen siempre es positivo, entonces el volumen siempre es mayor que cero. Por lo tanto, ¿qué implicación tiene esto, chicos? El volumen siempre es positivo y entonces la energía libre de Gibbs siempre va a ser positiva, ¿sí? Entonces, cuando yo aumente la presión, la energía libre de Gibbs siempre va a ser un número positivo. Por lo tanto, el proceso va a ser cada vez menos favorable, ¿sí? No sé si entienden esta parte. ¿Lo puede repetir otra vez, profesora, por favor? El volumen siempre es un número positivo. Por lo tanto, este número siempre va a ser un número positivo. Cuando yo aumente la presión, la energía libre de Gibbs siempre me tiene que dar un número positivo. Por lo tanto, si la energía libre de Gibbs aumenta, entonces el proceso es menos favorable. A diferencia de la anterior, voy a regresarme muchas hojas atrás, hasta acá. ¿Sí? Aquí el valor de la energía libre de Gibbs cuando aumentaba la temperatura siempre era un número negativo. Por lo tanto, cada vez la energía libre de Gibbs era un número más pequeño, más pequeño, más pequeño. O sea, más negativo, más negativo, más negativo. El proceso es más favorable cuando aumento la temperatura, pero cuando aumento la presión, el proceso es menos favorable. ¿Sí? Entonces vamos a anotar la conclusión. Dice, como el volumen siempre es un número positivo, la energía libre de Gibbs será mayor cuando aumente la presión a temperatura constante. ¿Sí? ¿Sí se ve, chicos? Sí, profe. ¿Ya lo tienen? Listo, profesor. Bueno, gracias.
Ok, entonces voy a quedarme con la ecuación de cambio de energía libre de Gibbs, va a ser igual al volumen por el cambio de la presión. Entonces, yo tengo que, haciendo la integración, voy a integrar desde G1 hasta G2 de G. Y esto va a ser igual a la integral desde presión 1 hasta presión 2 de el volumen por dp. ¿Sí? Para un gas ideal, el volumen a qué va a ser igual. Pero no estamos a condiciones estándar. Ahora es integrar. ¿Sí? Ahora es integrar todo lo que has hecho en una. Yo estoy integrando desde una presión 1 hasta una presión 2 el volumen con respecto a la presión. Para un gas ideal, el volumen a qué es igual. A N por R por T sobre presión. Así es. Ajá. Y entonces sustituyo en la ecuación y entonces me va a quedar que G2 menos G1 va a ser igual a la integral desde presión 1 hasta presión 2 de N por R por T entre la presión dP. N lo puedo considerar constante, R va a ser una constante, la constante universal de los gases, la temperatura es una constante, sale de la integral, ¿sí? Y entonces, delta G va a ser igual entonces a, perdón, NRT, integral desde presión 1 hasta presión 2 de dP entre P. Y esta se hace facilita, ¿no? Y entonces me queda que delta G es igual a NRT, logaritmo natural de presión 2 entre presión 1, ¿sí? Y con esta ecuación puedo calcular la energía libre de Gibbs para cambio de presión para un gas ideal, ¿sí? Maestra, la anterior también era para gases Dígame. ideales. No. La anterior, en la ecuación de Gibbs-Helmholtz, que fue la que deducimos a partir de aquí, a la que llegamos era esta, ¿no? Entonces, yo la puedo representar de esta manera. Y dividiendo la energía libre de Gibbs entre la temperatura, yo tenía una cosa completamente diferente, pero es esto, la energía libre de Gibbs entre la temperatura. Bajen por poquito la voz, por favor. Hugo. Entonces, esta relación que yo tengo, a la que llego, es para procesos de todo tipo, siempre y cuando el cambio de temperatura entre un proceso y el otro, entre el 1 y el 2, no sea una diferencia más grande que 50 Kelvin, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda considerar el cambio de entalpía como una constante y salga de la integral. De otra manera, yo tengo que hacer esta integral con una ecuación que depende, en la cual delta H dependa de la temperatura y la tendría que integrar.
¿sí? Tendría que hacer todo el análisis algebraico y hacer la integración correspondiente de esta ecuación. Si la temperatura es distinta, más bien si el cambio de temperatura es mayor de 50 Kelvin, no puede salir este cambio de entalpía como constante, pero esto es para cualquier proceso. No hay una algo específico para gases ideales, ¿sí? Entonces, esta ecuación puede usarse para cualquier proceso, aunque no sean gases ideales. De hecho, lo estamos calculando para la combustión de un sólido, que es la combustión biológica de la glucosa. Ahora, esto ya es como anexo. Nosotros estamos diciendo que, bueno, acá en esta ecuación, que entre más alta la temperatura, el proceso se hace cada vez más viable. Es más viable, ¿sí? Es más posible que suceda. Sin embargo, si hablemos de reacciones bioquímicas, ¿es eso cierto? Esto es, por ejemplo, vamos a suponer la producción de un aminoácido a nivel celular. Entre mayor sea la temperatura, ¿será posible eso? Pues no. No. Así es. No, hay una temperatura límite a la cual funcionan las enzimas, pero esa es otra cuestión, ¿sí? Para cuestiones meramente termodinámicas podemos decir que sí, que entre más alta la temperatura, el proceso sea más favorable. Pero en cuestiones biológicas cambia, porque ahí nos involucramos con estabilidad de los reactivos, ¿sí? De hecho, siempre y cuando el proceso sea estable. Si el proceso deja de ser estable, entonces pues esto ya no es un cálculo que sirva, que funcione, ¿ok? Si mi proceso deja de ser inviable, esto no es cierto. En el caso de, por ejemplo, yo tengo una enzima que funciona bien a 37 grados centígrados, pero si ya la pongo a 40 grados centígrados, deja de funcionar. Entonces, esta ecuación ya no me sirve. Tendría que tener otra ecuación, ¿sí? Y entonces podría hacer otras ecuaciones con otros parámetros que podrían ser la temperatura, la estabilidad de la enzima, la presencia de cofactores, etcétera, ¿sí? Entonces yo tendría otra función que derivar y que integrar. ¿Me explico? No sé si esto se entienda. ¿Chicos? Sí, profesora. Entonces, esta ecuación no es nada más para gases ideales, es para todos los procesos siempre y cuando la diferencia entre la temperatura 1 y la temperatura 2 sea menor de 50 Kelvin, ¿ok? Porque de otra manera yo no puedo sacar delta H de la integral, de esta integral. Acá en esta integral tendría que tener esta función completa, saber todos los valores y hacer la integración de esa función, ¿sí? Ahora, para la presión, ¿quiénes son afectados por la presión? Pues generalmente los gases ideales. Y bueno, los gases en general. Entonces, por eso perdón, es acá. Por eso nosotros buscamos con respecto a los gases ideales. Ahora, recuerden de la ecuación virial. La ecuación virial era como adicionarle términos que tienen que ver con el volumen y la presión a este mismo término de RT entre P, ¿sí? Entonces, sería sumarle más datos con respecto a las presiones, pero esos datos son del orden de milésimas y de 10 milésimas o más pequeños, por lo tanto, casi no afecta al final de cuentas esta relación y podemos, salvo que estemos ya en la zona de saturación, ¿se acuerdan? Cuando entre más cerca de la zona de saturación de la línea de vapor saturado estábamos, menos podíamos utilizar esta ecuación, pero entre más lejos sí podíamos utilizarla.
De tal manera que incluso para un vapor sobrecalentado podría ser útil, ¿sí? Siempre y cuando estemos lo suficientemente alejados de la línea de vapor saturado. Pero, bueno, nos sirve tener la ecuación para el gas ideal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo fijo la presión 1 en una atmósfera de presión? ¿Qué pasa automáticamente con G1? ¿Puede repetir la pregunta, maestra? Si yo fijo la presión 1, ¿qué pasará con G1? ¿Qué valor será? Vamos, no es un valor específico 5, 6, no sé, no. Tiene un significado ese valor. Pues es el de tablas, chicos. Es el molar estándar o normal de tablas, ¿sí? Porque acuérdense que sus tablas están a una atmósfera de presión. Son valores de delta G, delta H, delta S y creo capacidades caloríficas para una atmósfera de presión. Entonces, automáticamente la energía libre de Gibbs para el estado 1 se convierte en la energía libre de Gibbs estándar, ¿sí? Y entonces yo puedo reescribir la ecuación como sigue. Entonces voy a tener G2 menos G molar estándar, que va a ser igual a nRT, logaritmo natural de la presión 2 entre 1. Acuérdense que entonces tendría que estar presión 2, tendría que tener unidades de atmósferas para utilizar esta ecuación que estoy obteniendo, ¿sí? Entonces, reordenando esto me quedaría de la siguiente manera. La energía libre de Gibbs para el proceso 2 va a ser igual a la energía libre de Gibbs estándar, molar estándar, más nRT, logaritmo natural de la presión 2. ¿Sí? Y acuérdense que la presión 2 tendría que tener unidades de atmósfera. Si yo multiplico yo podría tener esta ecuación, no esta para un mol, sino de manera general. Y entonces de manera general puedo tener que la energía libre de Gibbs va a ser igual a la energía libre de Gibbs estándar para una cantidad n de moles por n por r por t, logaritmo natural de la presión, simplemente, ya no de la presión 2. ¿Ok? Obviamente presión tendría que estar en atmósferas. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. ¿Ya lo copiaron todo? Ya, profesora, gracias. ¿Listo, chicos? ¿Ya lo tienen? Sí, profesora. Vale, entonces, si yo toda esta ecuación la multiplico por 1 sobre n,
Entonces voy a tener que la energía libre de Gibbs molar va a ser igual a la energía libre de Gibbs molar estándar más RT, logaritmo natural de la presión. Y esta ecuación acá arriba es la de tal. Acá es la energía de Gibbs molar. Entonces se la pongo a la Mickey Mouse. Permítame tantito, déjeme borro todo. O bueno, acá abajo la reescribo. Vale, esperen. Entonces, voy a reescribir todo acá, ¿ok? Entonces, G es igual a G estándar para cualquier cantidad de moles por N, digo, más NRT, logaritmo natural de la presión, ¿sí? Todo esto lo multiplicamos por 1 sobre N, y entonces me queda G sobre N más, perdón, esto es igual a G estándar entre número de moles más NRT, logaritmo natural de la presión, entre N. ¿Sí? Y entonces, ahora, como es por número de moles, es la energía libre de Gibbs molar, que va a ser igual a la energía libre de Gibbs molar estándar, más entre N se van y queda RT, logaritmo natural de la presión, que es la que te había puesto ahí arriba, ¿sí? Y bueno, refiero acá arriba que tiene una rayita porque esta la puedes obtener de tablas, vamos. Pero esta se refiere a la energía libre de Gibbs estándar, o sea, una atmósfera de presión para cualquier cantidad de moles. Entonces, por número de moles, pues te queda de nuevo la de las tablas. ¿Más dudas, chicos? ¿Quedó claro, Alejandro? ¿Dudas, muchachos? No, profesora. Creo que no. Vale, ok. Vamos a continuar entonces. Entonces, aquí queda claro que esta ecuación es para gases ideales, ¿sí? Esta ecuación es para gases ideales. ¿Qué pasa con los sólidos y los líquidos, chicos? Perdón, voy a cambiar de hoja. Perdón, chicos. Oye, perdón ustedes. Ok, entonces, ¿qué pasa para sólidos y líquidos? ¿Cómo es el volumen en los sólidos y en los líquidos? Constante. Teníamos que era dg es igual a d dp. Podemos hacer la integral desde G1 hasta G2 de dg. Y esto va a ser igual a la integral desde presión 1 hasta presión 2 de P de P. Entonces, el volumen para sólidos y líquidos, ¿cómo es con respecto a la presión? Constante, ajá, es constante. Por lo tanto, aquí sale para sólidos y para líquidos, sale de la integral. Entonces, el volumen para sólidos y líquidos es constante
e independiente de la presión. ¿Sí? Y entonces voy a tener que va a ser delta G, si se entiende lo de delta G, va a ser igual a volumen por presión 2 menos presión 1. Lo que es lo mismo, delta G es igual a volumen por el cambio de presión. Y esta es la ecuación para sólidos y líquidos. ¿Dudas, chicos? No, profesora. Vale. No. Ok, continuamos entonces, chicos, ¿ya lo tienen? Sí, profesora. Vale, entonces vamos a ver energía libre de Gibbs y equilibrio de fase. Y entonces yo tengo en un vaso de precipitados con mi vasito de precipitados, agua, tengo agua líquida y tengo cubitos de hielo. Hagan de cuenta que estoy preparando mi bebida con medida que no debería de ser en el laboratorio. Estoy preparándome mi jaibolote en un vaso de precipitados. Sí, ya les conté esa de una chica que lo hizo en la FES. Que se intoxicaron, ¿no? Que se envenenó. Ok, bueno, entonces vamos a suponer que tengo esto, que es agua con hielos en un vaso de precipitados. Y esto está a una temperatura de 0 grados centígrados. ¿Qué sucede cuando yo tengo 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera? Y tengo esto. ¿Qué sucede? Pues es el punto de fusión, ¿no? Ajá, por lo tanto las fases están como. Pues hay moléculas del sólido que se están pasando a la fase de líquido y hay moléculas de líquido que están pasando a la fase de sólido. Esto es, tengo a las dos fases en el equilibrio. Entonces, este es el punto de fusión del agua. ¿Sí? Y entonces, en el punto de fusión del agua, moléculas del líquido se hacen sólidas y moléculas del sólido se pasan a la fase líquida. Se tiene equilibrio de fases.
¿cómo puedo determinar la energía libre de Gibbs para el sólido? ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo podría determinar la energía libre de Gibbs para el sólido? ¿Con calorimetría? La energía libre de Gibbs. Mm, Con la ecuación que nos acaba de dar, ¿no? Esa. Sí, con esta, ¿no? Entonces, la presión se mantiene constante, la temperatura se mantiene constante. ¿Sí? Sí, Y bueno, la energía libre de Gibbs, voy a poner más bien como un dato aislado, la energía libre de Gibbs de la fase sólida, ¿cómo va a ser con respecto a la energía libre de Gibbs del líquido? Si se tiene La misma, ¿no? Porque está en equilibrio. sí. las fases están, tiene que valer exactamente lo mismo, agua o cualquier otra sustancia, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un equilibrio de fases, la energía libre de Gibbs es la misma exactamente, ¿ok? Entonces, en el equilibrio de fases, Profesora, se trabó. ¿se ven? Dice que su Ya, internet está bajito. ya, es eso. Sí, ya veo. Ay, qué malvado. ¿Ya me ven? Es que se ¿Me ven, traba. chicos? Se corta un poquito la imagen, se pasma. ¿Me escuchan? Sí. Voy a escribirlo y voy a tratar de enfocárselos y ya lo copian, ¿ok? Entonces, en el equilibrio de fases, la energía libre de Gibbs es la misma para las fases presentes. ¿Se ve, chicos? Sí. Ok. Que también ya está por acabarse el tiempo. Pero ya. Con esto terminamos. Ok, ¿listo, chicos? ¿Ya lo Profesor. copiaron? Un segundo, profesora, es que se pixelea un poquito. Ya, ok, perdón. Ya, gracias.